En los versículos 31 y 32 de la semana pasada, que eran los que trabajábamos la semana pasada, Jesús nos enseñaba varias lecciones importantes acerca del discipulado. Y hoy día vamos a continuar de los versículos que siguen, pero vamos a leer el contexto entero del 31 hasta el 36, que son los pasajes que nos dan lugar al mensaje de hoy día. Así que le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y dice así: Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él. Esa es su audiencia, y está el resto, pero se dirige a ellos: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les respondió: sí, está bien. En verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Ya se oró por la palabra, pueden tomar asiento. Como les decía, en los versos 31 y 32, Jesús habla sobre el discipulado. Los que verdaderamente creen en Él deberían permanecer en su palabra. Y permaneciendo en su palabra, conocerían la verdad. Y esa verdad los haría libres. Eso es lo que Jesús dice en el verso 31 y 32, que fueron los primeros que leíamos. Esos. Y a esa afirmación, los discípulos o los que decían creer responden de una manera un poco particular. Este es el verso 33. Contestaron: pudieron haber dicho: gracias porque nos ofreces esta libertad, ya hemos creído en ti, conocemos que tú eres Dios, queremos seguirte y verdaderamente ser libres. No es esa la respuesta que tienen estas personas. Recordemos que ellos son los que dijeron creer en Jesús, no son los que lo están criticando. Ellos afirmaron ver a Jesús como un maestro, como querían ser sus discípulos. Por eso Jesús los confronta y les dice: si de verdad quieren ser mis discípulos, ustedes permanecerían en mi palabra, y todo lo que dijo. Este grupo son los que creen en Jesús, entre grandes comillas, ¿sí? Ellos contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Ellos cuestionaron a Jesús. Habían creído en él, un segundo después lo están cuestionando. Ya vimos la semana pasada cómo realmente ellos no creían en Jesús, lo vieron como un mentiroso, lo vieron como un endemoniado, querían matarlo. Definitivamente su fe fue completamente falsa. Pero la respuesta de estos judíos es bien particular, porque ellos dicen: nunca hemos sido esclavos de nadie. Es un poco irrisoria la respuesta, porque en esta época, ¿eran libres los judíos? No eran libres. Ellos sí estaban sometidos, estaban bajo el yugo de Roma. Ellos no eran libres. Y ellos dicen: nunca hemos sido esclavos de nadie. Y es un poco falsa la respuesta, porque primero, egipcios, asirios, babilonios, persas, griegos y ahora los romanos son algunos de los pueblos que sometieron a Israel, ¿sí? No es precisamente que ellos se olvidaran de la historia de Israel y que estuvieran enajenados de la realidad, porque en este momento particular sí estaban sometidos. A lo que apuntaban los judíos era su vida espiritual nunca había sido sometida. Ellos en su mente y en su espíritu eran completamente libres, y a eso sí que tienen respuesta, o que era correcta su respuesta, porque aunque fueron sometidos por los egipcios, aunque fueron sometidos, destruidos por los asirios, los filisteos, los persas, los babilonios, los romanos y los griegos, el judío siempre mantuvo su identidad. Nunca perdió su religión, nunca perdió su espiritualidad. Desde Egipto, que fue la primera esclavitud del pueblo de Israel, hasta esta oportunidad, los judíos seguían siendo judíos, seguían guardando la misma ley que recibieron desde un comienzo, y esa libertad espiritual es a lo que se refieren ellos. Pero Jesús no estaba hablando ni de una libertad física, ni de ese tipo de libertad. Jesús estaba hablando de otra libertad, y eso lo responde en el versículo 34. Jesús les responde: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y a esto es a lo que Jesús se refiere. Y podemos ver varias cosas. Una de ellos, entre paréntesis, es la autoridad de Jesús.
Jesús estaba hablando no solo con judíos cualquiera. Cuando vemos el contexto desde un poquito más arriba, vemos que habían líderes judíos hablando con Jesús. Fariseos que eran estudiosos de la ley, que eran maestros y eran personas con autoridad. Entonces Jesús está hablando con ellos y no es uno a uno. Jesús estaba rodeado de este tipo de personas. Pero la manera en la que Jesús los confronta muestra su autoridad, porque Jesús le está diciendo de una manera un poquito más suave o sutil, tú eres esclavo y son tus pecados los que te tienen esclavo. Y se lo estaba diciendo a la cara a toda esa multitud. Y volvamos a recordar, estos son los que decían creer en Jesús. Jesús está confrontando a sus creyentes, a sus seguidores, entre grandes comillas porque eran falsos seguidores, era una fe falsa. Y Jesús le está diciendo, es su pecado el que lo tiene esclavo. La manera en la que ustedes viven es una manera en la que se demuestra su esclavitud. Ustedes no tienen ninguna libertad. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Y es de esa esclavitud de la que yo vine a liberarlos. Ellos, y hemos visto en otros momentos, cómo había una especie de división de pensamiento con respecto a la figura del Mesías en esta época. Cuando leemos la historia de Juan el Bautista, vemos que la gente sabía que en ese momento, o muy cercano a ese momento, iban a ser el Mesías, porque habían varias señales que se estaban cumpliendo. Y no solo eso, cuando vemos, por ejemplo, la historia de los reyes de Oriente que viajaron desde lejos, porque ellos habían escuchado que ya era el tiempo para que naciera el Mesías. Hay algunos pastores o comentaristas que dicen que estos magos de Oriente probablemente venían de Persia, y ellos sabían de esto porque muy probablemente los escritos de Daniel, el libro que nosotros tenemos de Daniel, también habían copias allá. Y en el libro de Daniel hay una profecía, que es la profecía de las 70 semanas, en donde se dan fechas con harta tiempo de anticipación, casi 500 años de anticipación, en donde Dios profetiza que iba a llegar un rey iba a dar un edicto para que pudiesen volver y reconstruir la ciudad, y luego de ese tiempo iban a pasar cierta cantidad de años hasta que apareciera el Mesías. Y esa profecía muy probablemente haya sido la que los reyes de Oriente leyeron, vieron, calcularon las fechas y dijeron, este es el momento. Y por eso viajaron y se encontraron a un Jesús que ya había nacido, estaba niño todavía. Entonces, el conocimiento del nacimiento del Mesías no era algo secreto, no era algo oscuro, era muy sabido, porque además, en la época o la cultura judía de Israel de este tiempo, la palabra se enseñaba a todo el pueblo. Todos eran participantes de la enseñanza. No hay una idea de que, por ejemplo, Pedro o Juan eran ignorantes o eran poco instruidos en la palabra, porque hay un pasaje en donde dice que ellos son del burgo y se cree que ellos no recibieron educación. Y eso es falso, porque en la ley judía, un niño de 12 años ya tenía memorizada gran parte del Antiguo Testamento, porque ellos recibían instrucción desde muy pequeñitos, desde muy pequeños. Entonces, el judío promedio tenía un conocimiento no bajo, sino alto de la palabra de Dios. Y podemos llegar a decir, no se compara el conocimiento que nosotros podemos llegar a tener. Ellos desde niños eran instruidos, el colegio era el Antiguo Testamento, eso era lo que se enseñaba. Entonces, esta idea de Mesías era muy general y era muy conocida por todos. En lo que sí había división era en cómo veían la figura de este Mesías. Había un grupo muy grande que creía que el Mesías era un líder político y militar que los iba a liberar del yugo de Roma, iba a someter a Roma y iba a posicionar a Israel como la nación más grande del mundo. Y todas las naciones iban a estar bajo la luz de Israel. Esa era una visión del Mesías. Pero había otra que era la visión correcta, tradicional, que el Mesías era un libertador espiritual. Y esta visión de Cordero, por eso cuando Juan el Bautista, cada vez que veía a Jesús, decía, he aquí el Cordero de Dios, y no el militar, el político, el rey, lo compara con un cordero, porque había esta otra visión, que era la bíblica correcta, de un Mesías sufriente, de un libertador que sufriría por su pueblo para el rescate espiritual de su pueblo. Entonces, estas dos figuras son las que están constantemente luchando. Y en el libro de Juan, que es el que estamos estudiando, gran parte de los seguidores, entre comillas, de Jesús, siguen a Jesús porque tenían esta idea política y militar de Mesías. Y cuando Jesús los confronta y le dice que él no iba a hacer nada de eso, ellos dejan de seguir a Jesús. Pero estaba este otro grupo, que son sus discípulos,
que cuando Jesús les pregunta, ¿quiénes creen ustedes que soy yo? Ellos no le dicen, tú eres el rey que va a conquistar Roma y nos va a liberar. Ellos dicen, tú eres el Hijo de Dios, eres el Mesías. Y Jesús le dice, eso es correcto, y no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Entonces, este grupo de creyentes muy probablemente veía a Jesús como un Mesías político y no como un Mesías espiritual. Y Jesús le dice, sí, yo les prometo libertad, pero no de la libertad que ustedes creen. No es una libertad física, política, militar, son sus pecados. De eso vine a liberarlos. Por eso cuando Jesús es confrontado, entre comillas, confrontado por Pilatos, él le dice, ¿eres tú rey? Porque temían y veían a Jesús como una competencia a los romanos. Y es el argumento que ocupan los judíos para tratar de tener el favor romano y poder someter a Jesús, porque lo promocionaban como una competencia, como un peligro que podía derrocar a Roma. Pero Jesús le dice, tú lo has dicho, pero mi ejército no es de este mundo. Si fuera de este mundo, yo ya no estaría aquí, dice Jesús. Ya me hubiesen liberado. Ángeles hubiesen venido acá, si hubiese sido la voluntad del Padre, pero mi reino no es de este mundo, dice Jesús. Entonces, este grupo pertenece a estos creyentes que tenían una falsa visión del Mesías, que no era correcta. Y Jesús los confronta y les dice, todo el que hace pecado se vuelve esclavo del pecado. Y aquí tenemos un problema si lo leemos tal cual como está. El versículo, ¿qué es lo que enseña? El que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Cuántos de acá hacen pecado? Todos. Todos entonces seríamos esclavos del pecado, ¿verdad? Pero la Biblia dice que nosotros ya somos libres. ¿Eso significa que ya no pecamos? Porque sí pecamos. Entonces, o estamos mal entendiendo la libertad, o estamos mal entendiendo el pasaje, o ambas, ¿sí? ¿A qué se refiere cuando Jesús dice todo el que hace pecado es esclavo del pecado? Y aquí, como tendemos a repetir ya constantemente, para interpretar un texto debemos entender no solo el contexto, sino además el texto directamente. Y este texto no fue escrito en español, este texto fue escrito en griego. Cuando nosotros vemos el griego y vemos todo el que comete pecado, otras traducciones dicen todo el que hace pecado, el verbo está conjugado en un tiempo activo, que es continuo. A lo que se refiere es todo el que vive practicando el pecado. No todo el que hace pecado esporádico, sino aquel que permanece continuamente en el pecado. Ese es el que es esclavo del pecado. Y ahí sí podemos separar esta idea, porque Jesús dice que sí somos libres, pero también dice la Biblia que seguiremos cometiendo pecados, porque Jesús transforma el corazón. Pero esta carne, que es la que carga todas las inclinaciones al pecado, Jesús no la transforma. Y Él no promete transformarla. La promesa de Jesús no es transformar nuestro cuerpo, es darnos un cuerpo completamente nuevo, que está preparado para no pecar y para vivir en la eternidad. Pero de momento cargamos en esta lucha que dice Pablo, porque lo que quiero hacer no es lo que termino haciendo. Y lo que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo. Porque cuando quiero hacer lo bueno, me doy cuenta, dice Pablo, que en mí hay dos cosas que están combatiendo constantemente. Mi espíritu quiere agradar a Dios, pero mi carne no le interesa hacer eso. Y entonces están luchando constantemente. Esa lucha es la que vive el creyente. Entre este deseo de hacer lo malo y esta intención de desear agradar a Dios. Y eso se vuelve una lucha en nuestro corazón. Cuando nuestro espíritu está descuidado, evidentemente va a ganar la carne y vamos a terminar cayendo en pecado, cometiendo pecados constantemente. Pero cuando nuestro espíritu está fortalecido, no solo vamos a poder vencer las tentaciones, sino que además cuando caigamos, de ser así, nuestro espíritu va a responder en un arrepentimiento genuino, directo, rápido, va a pesar el pecado constantemente y nuestra pasión y nuestro deseo por Dios va a ir en aumento. A lo que se refiere Jesús es el que practica el pecado. El creyente no practica el pecado, no debería practicar el pecado el creyente. Yo no debería tener, por ejemplo, como hábito el mentir. El que tiene como hábito la mentira está practicando el pecado. Y dice Jesús, esa persona es esclava de ese pecado, de la mentira. Y el problema es que el creyente no es esclavo. Entonces, muy seguramente, el que es esclavo del pecado no está siguiendo a Jesús. Y nunca ha sido liberado por Jesús. De manera que nunca ha sido un creyente. Porque el creyente ha sido liberado del pecado. No es esclavo del pecado. El creyente ya no
tiene la obligación de servir al pecado. El creyente ahora tiene la posibilidad y el poder para rechazarlo y decir que no. Nunca vamos a experimentar una tentación en la que nosotros podamos llegar a decir, no puedo controlarla. Porque Dios es misericordioso y Él también nos dio otra promesa. Él dijo que nunca seríamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Nunca. Y aparte de eso, además, siempre Dios daría también una salida al pecado, a la tentación. Si ya pequé, ya estoy adentro. Si salgo es en arrepentimiento. Pero antes, en la tentación, Dios daría una salida. O sea, nunca vamos a ser tentados más allá de lo que nuestras fuerzas puedan dar. Esta idea de, es que no lo puedo resistir. Si yo no puedo resistir el pecado, debería cuestionarme si acaso he nacido de nuevo. Porque vamos a ver más adelante que Dios sí nos dio la facultad para resistir al pecado, al creyente. El que está en el mundo, el que no es creyente, no tiene este poder. No tiene este poder. Y vamos a llegar allá un poquito más adelante. Jesús le dice, el que comete pecado, el que vive en el pecado, no puede ser libre porque es esclavo de ese pecado. Y debemos ver acá el peligro del pecado. El pecado no golpea la puerta diciendo si acaso puedo entrar. El pecado no es caballero. El pecado llega y entra. Y el pecado no ofrece vida. El pecado destruye. El pecado divide. El pecado se disfraza. El pecado miente. El pecado engaña. Eso es lo que hace el pecado en nosotros. El pecado, como bien dice acá, destruye y esclaviza. El pecado no es un buen patrón. No es un buen amo. No es un buen señor. Porque solo tiene una moneda de pago el pecado. Dice Pablo que esa moneda de pago es la muerte. No importa cuán fieles sean sus servidores, a todos y cada uno de ellos se les va a pagar de la misma forma, con la muerte. Esa es la paga del pecado. Jesús dice, el que comete o el que vive en el pecado es esclavo de ese pecado. Y su fin está implícito, es la muerte. Esa es la paga del pecado. Así paga el pecado. De una forma particular, Jesús dice y se atribuye a sí mismo este poder de hacer libre a las personas que creen en Él, que permanecen en su palabra y que conocen la verdad. Esa verdad los haría libres, ¿sí? Ahora, cuando la Biblia habla de pecado, y si podemos de alguna forma tratar un poquito el pecado, la Biblia desde las primeras páginas en el Génesis ya presenta el pecado como una bestia que está al acecho buscando a alguien para devorar, ¿sí? Fíjense lo que dice el libro de Génesis. Cuando Caín tiene esta idea o tiene la pretensión de matar a su hermano, Dios sí se le presenta y le advierte a Caín. Y esto es lo que le dice Dios a Caín. Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Ahora conocemos la historia. Caín terminó cediendo al pecado, no lo controló, no se arrepintió de su deseo, sino que le dio rienda suelta al deseo de matar a su hermano, y justamente el pecado lo tomó como una presa. Es visto como un animal feroz que está hambriento el pecado. Así se presenta al menos en Génesis este pecado. Y cuando nosotros estudiamos este tema, en la Biblia, de hecho hay imágenes o ideas de que la Biblia trata la historia de Dios peleando con el diablo, como si fuesen antagonistas. El bueno es Dios, el malo es el diablo. La verdad es que nunca en la Biblia el dilema es presentado así. Satanás ni siquiera es un adversario. Satanás está destruido. Satanás fue vencido. Su condenación vino en el momento en el que él se rebeló y él ahí perdió todo, ¿sí? El antagonista en la Biblia no es el diablo. El antagonista en la Biblia es el pecado. Ese es el antagonista en la Biblia. Eso es, el que destruye la humanidad no es el diablo. El que destruye la humanidad es el pecado. Eso es lo que destruye al ser humano. No es Satanás. Satanás ya está condenado. Y el propósito de Satanás es no ser condenado solo. Ese es el punto. Llevarse a los que más pueda, ¿sí? Pero el verdadero antagonista es el pecado. Ese es el problema en la Biblia. Y es presentado como una rebeldía a Dios deliberada y consciente en contra de su soberanía, de su autoridad y de su poder. Eso es el pecado. Cuando nosotros decimos
Total, fue una mentira chica, una mentira piadosa, una mentira blanca, una mentira pequeña, por un bien mayor fue la mentira. Lo que estamos haciendo es, primero, bajarle el perfil a lo que significa el pecado, que es una desobediencia deliberada a la voluntad y soberanía de Dios, y lo otro es que no estamos entendiendo qué es el pecado. Cuando yo le miento a mi esposa, cuando yo le miento a un hermano, cuando yo le miento a mi mamá, a mi hijo, yo no solo estoy pecando contra ellos, ese es el menor de los males. Yo estoy parándome delante de Dios cuando Él me dice no mientas y yo le digo no, yo no te quiero obedecer, yo quiero hacer lo que yo quiera. Eso hacemos cada vez que pecamos. Nos paramos enfrente de Dios con una actitud soberbia y le decimos no me interesan tus palabras, me dijiste 1000 veces no mientas, no quiero, voy a mentir igual. Eso es lo que hacemos cuando pecamos. Y no solo que le decimos a Dios no quiero, es que le estamos diciendo al ser no solo más poderoso, sino quien nos ha dado solo favores y bendiciones, una tras otra. Y pecar contra Dios no es solo ir en contra de su autoridad, sino además es menospreciar todas sus bondades. Todas sus bondades. Entonces, el pecado no es sencillo, no es algo liviano, es algo grave. Y podemos hacernos una pregunta antes de avanzar. Jesús dijo: el que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Somos libres o estamos esclavizados a algún pecado? Bueno, por lo general nunca es uno, es en general a la desobediencia a Dios. Pero ¿somos libres? Es algo que debemos preguntarnos, cuestionarnos a la luz de esta palabra, ¿sí? Fíjense lo que hace Jesús ahora. Hace una comparativa entre el esclavo y el hijo. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el hijo sí permanece para siempre. Lo que Jesús está además diciendo, implícitamente está diciendo el final de todas las cosas. Ustedes son esclavos y tal vez sí están dentro de la casa, ¿sí? Si se puede decir de alguna forma, pero ustedes no van a permanecer por siempre en la casa, ustedes van a ser desechados. El que va a permanecer para siempre es el hijo, él va a quedar siempre en la casa. Aquí está implícita la condenación y la salvación, ¿sí? Y lo que Jesús está haciendo acá es que podamos entender la manera en la que podemos ser libres. Porque Jesús dice, en su condición de esclavitud, ustedes no tienen ninguna oportunidad. Ustedes no tienen opción para poder ser salvos. Ustedes tienen que dejar de ser esclavos. El problema es que un esclavo puede dejar de ser esclavo. No, la verdad es que no. Cuando nosotros vemos, y debemos entender esto en su contexto, está Jesús hablándole a hebreos en el primer siglo. El concepto de esclavo es bien general. Es compartido casi por todas las culturas y todos tienen una visión muy similar del esclavo. ¿El esclavo qué es? ¿Es una persona que está bajo la autoridad de otra? Sí, pero todavía es más cruda el concepto del esclavo, porque yo como trabajador también estoy bajo la autoridad de alguien encima, pero yo no soy esclavo de mi empleador. Yo soy un trabajador. Entonces esclavo es todavía más, porque el esclavo decidió estar bajo autoridad. No, fue sometido el esclavo. No es voluntario, aunque había una cláusula en el pueblo de Israel que hablaba de un concepto voluntario, pero ese voluntario es por causa mayor. Si yo adquiría una deuda con alguien y no era capaz de pagarla, yo podía dar a mi familia como esclavos y a mi propia vida como esclavo. Pero eso es voluntario en el sentido de que no tengo otra opción de pagar. Entonces las personas se daban, en unas grandes comillas, voluntariamente como esclavos, pero era porque habían adquirido una deuda que no podían pagar. Entonces su servicio iba pagando la deuda. Pero el concepto de esclavitud es todavía más profundo, porque el esclavo pierde completa libertad física, mental y volitiva. No tiene la facultad para poder rechazar la orden, la autoridad de quien está por encima. No tiene el permiso para poder pensar distinto a como le dicen que piense, y no tiene la facultad para poder rebelarse en contra de esa autoridad. ¿Por qué? Porque si no es desechado o es liquidado, ¿sí? Entonces, ese concepto de esclavitud es el que Jesús está diciendo. Al pecado ustedes le han cedido todo. Ustedes ya no piensan por sí mismos. Es el pecado el que filtra y gobierna sus pensamientos. Ustedes ya no hacen lo que ustedes quieren con su cuerpo. El pecado es el que toma las direcciones de lo que ustedes piensan, dicen, hablan, escuchan, consumen y todo lo que hacen.
Ustedes no tienen tampoco la facultad para liberarse de allí, porque ustedes entraron a la celda, ustedes le pusieron llaves a la celda, ustedes se pusieron los grilletes en la mano y tiraron la llave. Ya no pueden salir, están adentro. Y fueron voluntarios, fue porque es por nuestro pecado que hemos sido esclavizados. No, nadie vino, nos puso una pistola en la cabeza, nos dijo, entra a la celda, puso llave y tiró la llave. Fuimos nosotros los que entramos a esa celda, fuimos nosotros los que tiramos la llave y ya no hay opción, estamos perdidos. Y estamos todos en la misma condición, nadie puede decir yo te voy a ir a ayudar, porque estamos en la misma condición. Ningún esclavo puede decirle a otro esclavo voy a pagar tu deuda, porque no tiene ni para pagar la suya. Nadie puede saldar esa deuda, ese precio. Y lo que Jesús está diciendo justamente es eso. El que está en la casa no va a permanecer para siempre. No puede. Es solo el Hijo el que puede hacer eso. Solo el Hijo. No puede cambiar su condición el esclavo. Pero fíjense cómo responde Jesús. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Jesús le está diciendo, el único que puede cambiar su condición es el Hijo. Y adivinen a quién tienen delante. Es Jesús. Jesús se refiere a sí mismo con un título que lo repite varias veces. El Hijo del Hombre, Jesús se refiere a sí mismo. También se habla del Hijo de Dios. Él es el Hijo. El Hijo va a permanecer para siempre. Y el Hijo tiene el poder para liberarlos. Y si el Hijo los libera, serán libres verdaderamente. ¿Hay una falsa libertad entonces? Sí. Y es justamente la que el pecado ofrece. Una falsa libertad. Ahora, antes de entrar a ese punto, Jesús está diciendo, solo hay una manera de ser libres. Y es a través de mí. Por eso Jesús también dice en el mismo Juan, yo soy el camino, uno solo. Yo soy la verdad, una sola. Yo soy la vida, no hay otra forma. Solo Jesús es quien nos puede hacer libres. Pero Jesús dice realmente o verdaderamente libres. Porque, ¿qué respondieron los judíos al principio? Nunca hemos sido esclavos de nadie. Nosotros somos libres, dijeron los judíos. ¿Eran verdaderamente libres? No, en muchas razones. Ellos no podían hacer lo que querían. Incluso no podían practicar su religión, el judaísmo, libremente. Su religión, por ejemplo, les permitía, en grandes comillas, si todo era legal, podían haber matado a Jesús a piedrazos. Lo pudieron haber hecho. O a la mujer adúltera. No tenían para qué llevársela a Jesús. Pudieron haberla juzgado ellos, pero ellos no lo tenían permitido. Porque como eran esclavos de Roma, ellos no tienen, o al menos en esa época, no tenían la facultad para ejercer juicio sobre los ciudadanos, aun cuando fueran judíos. O sea que en ese sentido eran libres. No tenían esa libertad. Pero hablando del concepto que Jesús está diciendo, este pecado, el pecado que nos esclaviza, ¿qué libertad ofrece el pecado? Una visión falsa de que tú puedes hacer lo que tú quieras. ¿Podemos hacer eso? No podemos. Porque puedes hacer lo que tú quieras, pero girando alrededor, orbitando alrededor de este pecado. Porque cuando tú tengas el deseo de querer dejar el pecado, ahí nos salimos del acuerdo. Estás yendo en contra del contrato. Ahí eso no se puede. No podemos. Seguimos haciendo el pecado. Seguimos deseando el pecado. Y estamos esclavizados a ese pecado. El que se vuelve adicto es la expresión más cruda de la esclavitud al pecado. ¿Por qué? Porque el que se vuelve adicto solo piensa en una cosa, en consumir aquella droga. Cuando la consume, lo que él piensa es cuándo va a poder conseguir más y de qué manera puede conseguir más. Tal vez sea robando, tal vez sea quitando las cosas de su casa, engañando a otros, pero el único propósito es consumir más droga, a tal punto que todo gira alrededor de eso. Todo, completamente. Y su vida se vuelca al consumo de la droga. Esa es la adicción y es la expresión más cruda de esta esclavitud al pecado. ¿Él es libre para robar? Sí. ¿Él es libre para consumirlo? Sí, nadie le está poniendo una pistola en la cabeza. ¿Pero él tiene la libertad para dejar de hacerlo? No tiene esa libertad. Esa es la falsa libertad. Ahora, tendemos a ver la adicción como drogas, alcohol. Pero hay muchísimos tipos de adicción. La comida, juegos, música, nuestro propio cuerpo, nuestros sueños, nuestras metas pueden volverse adictivas, pornografía, el amor, las relaciones, las redes sociales. Hay muchas formas de adicciones, muchísimas. Y tendemos a verlas
o a menospreciarlas porque no son tan visibles como, por ejemplo, las drogas o el alcohol. Claro, como nadie sabe, o incluso hasta tengo la idea de que lo puedo dejar, pero cada vez que lo intento termino haciéndolo igual. Ahí nos damos cuenta de que estamos con una adicción en nosotros. No sé, el que por ejemplo es adicto a los juegos de azar, ¿puede dejar de hacerlo? Podría. ¿Tiene la facultad o tiene la voluntad de hacerlo? No, no la tiene, porque cedió su voluntad a ese pecado. El que constantemente miente, el que constantemente roba, el que constantemente insulta, el que tiene una adicción a la comida o cualquier otra cosa, si no lo puede dejar es porque es esclavo de ese pecado. El teléfono, por ejemplo, es una adicción cada vez más masiva, más común en pequeños, en niños, y de ahí hacia arriba, ¿sí? De ahí hacia arriba. Pero el punto de Jesús es que el pecado ofrece una falsa libertad. Puedes hacer lo que quieras, pero nuestra mente está constantemente alimentada por deseos de satisfacción de ese pecado. Y buscamos maneras de hacerlo. Y cada vez elaboramos, y si bien no quiere pensar en la adicción, pero piense en los últimos pecados que haya cometido, conscientemente. Y seamos sinceros y hagamos una introspección a nosotros mismos. Y pensemos en aquellas veces en las que caímos. ¿Fuimos conscientes? Sí, por algo lo recordamos. ¿Éramos conscientes antes de pecar que íbamos a pecar? Sí, lo éramos. ¿Pensamos en qué manera hacerlo para que incluso sea menos culposa? Sí, muy seguramente también lo hicimos. ¿Nos justificamos después de hacerlo? Sí, tal vez también lo hicimos. ¿Eso qué significa? Que estábamos allí y fuimos gobernados, nuestro pensamiento, nuestra voluntad, nuestro tiempo fue dirigido por la satisfacción de ese pecado. Cuando pecamos, lo que hacemos es que estamos demostrando en ese momento que nuestro mayor deseo no es la gloria de Dios, es nuestra satisfacción. Y el punto de Jesús a lo que nos quiere dirigir es hacia eso, ¿sí? Ahora, Jesús hace una promesa. Vamos a volver a ese punto un poco más adelante. Jesús hace una promesa y es: si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. ¿Cómo funciona esta libertad o cómo opera esta libertad en nosotros? Debemos entender que la libertad de Jesús no es solo dejar de hacer cosas, porque muchos de acá pudiésemos decir: yo antes de Cristo hacía esto, ahora con Cristo ya no lo hago, soy libre. No es esa libertad de la que Cristo habla. Porque la libertad de la que Cristo habla no es una libertad, o no es dejar de hacer cosas. No son hábitos de lo que Jesús habla. Jesús habla de deseo. Esa es la libertad de la que Jesús habla. Vamos a llegar a ese punto más adelante. En primer lugar, Jesús promete una libertad. ¿Cómo va a operar esta libertad en el creyente? Ezequiel 36, 26 al 27. Les daré un corazón nuevo. Parte ahí. El corazón es el problema. Vamos a cambiar el corazón. Un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de ustedes. Ahora tenemos la carne y el espíritu. Ahora ya la carne no hace lo que quiere, sino que se encontró un rival, el espíritu. Les quitaré ese terco corazón de piedra, porque ahí estaba el problema, y les daré un corazón tierno y receptivo. O sea, un corazón que está capacitado para poder oír y atender. No solo nos da un corazón nuevo, un corazón que lo puede desear, un corazón que ahora sí quiere hacer lo bueno. No solo nos da un espíritu que es capaz de luchar contra la carne y someterlo, y que este espíritu pueda tener comunión con Dios, perdón. Además de eso, fíjense lo que dice: pondré mi espíritu en ustedes, porque el corazón puede ahora escuchar a Dios y desear a Dios. El espíritu ahora puede oponerse a la carne, pero Dios dice: eso no es suficiente. Porque si yo no hago algo directo, eso no será suficiente para que realmente me sirvan. Porque con un corazón nuevo y con un espíritu nuevo, ¿seguimos pecando? Sí, seguimos pecando. Y si no fuera por la intervención de Dios, cuando dice pondré mi espíritu, seguiríamos siendo exactamente los mismos o peores que antes. Este corazón tierno volvería a ser un corazón de roca. Y este espíritu estaría completamente sometido. Pero Jesús, o la palabra dice: pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Su espíritu en nosotros es el que se asegura en nuestra vida de obedecer a Dios. Esta es la libertad de la que Jesús está hablando. Es la libertad para decir: sí,
La verdad es que sí quiero hacer esto, pecar. Póngale el nombre que usted quiera a ese pecado. Y no podemos ser inconsecuentes, hermanos. Cuando nosotros pecamos, lo hacemos porque queremos hacer ese pecado. Nadie puede decir, vi pornografía. No quería hacerlo. ¿Por qué lo hizo? Le mentí a mi esposo. No quería hacer. ¿Por qué lo hizo? No debía haberme comido 20 completos esta mañana. ¿Por qué lo hizo? No debía haber apostado. No debía haber hecho esto. ¿Por qué lo hizo si no quería? ¿No será que sí lo quería? Sí lo queremos hacer. Sí lo queremos hacer. Pecamos porque queremos pecar. Lo que hace el Espíritu Santo en nosotros es hacernos ser conscientes de ese pecado. Es que sintamos el peso de ese pecado y que respondamos en obediencia a Dios. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Eso es lo que hace Dios en nosotros. Y Dios nos da su Espíritu para que realmente podamos decirlo, quiero hacer esto, pero no es correcto. Esto no es lo que Dios quiere para mi vida. Entonces voy a someter mis pasiones y mis deseos por el poder del Espíritu y no lo voy a hacer. Porque en mí hay y no se trata de ser hipócrita. Porque es muy fácil confundirlo con hipócrita. Pero si quieres, y es uno de los lemas de este mundo, si quieres hacerlo, hazlo. ¿O no? Ese es el lema de esta sociedad. Haz lo que se te venga en gana. Que nadie te diga lo que puedes o no puedes hacer. Haz lo que quieras. Y lo que te salga de la mente, dale. Hazlo. Pero lo que Dios dice es, sí, podemos hacer todo, pero ¿conviene todo? No. Podemos hacer lo que se nos venga en gana, pero ¿es saludable? ¿Es correcto hacer lo que se nos venga en gana? No. Y ahí Pablo en Corintios dice, puedo hacer lo que yo quiera, pero no vamos a permitir que esas cosas nos dominen, porque no somos animales. Somos seres humanos con una conciencia, con un espíritu, con el favor de Dios para poder decirlo lo que fuera. Puedo mentir en mi trabajo para obtener todavía mejores beneficios. Puedo robar esto y tener mejores beneficios. Y sí, y tal vez nunca nadie se entere, aunque Dios sí lo sepa, pero no es lo correcto. Y la libertad que Jesús ofrece es que podamos decirle no. Y no en hipocresía diciendo tengo tantos deseos, pero voy a hacer lo que no porque Dios dice que no. Es un no porque sí, hay un deseo, mi carne. Pero resulta que nuestro espíritu tiene un deseo mayor de agradar a Dios. Y no es por hipocresía, es porque hay un deseo mayor, que es la gloria de Dios. Cuando en nosotros el deseo por Dios es mayor, nosotros no vamos a pecar. Ahora vamos a llegar más adelante, al final, que el punto es un tema de deseos. ¿Qué es nuestro mayor deseo en el momento en que pecamos? Si es nuestra satisfacción, vamos a pecar irremediablemente. Pero si nuestro mayor deseo en ese momento es Dios, nosotros no vamos a pecar. En primer lugar, la libertad que Jesús ofrece es esta. Él se encarga y nos da su espíritu para que realmente podamos obedecerlo. Segunda de Timoteo 1:7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y dominio propio. Es que no puedo resistirme. Si no puedo resistirme, no tengo dominio propio. Si no tengo dominio propio, podría cuestionarme si acaso el Espíritu de Dios está en mí, porque el Espíritu que Dios me dio sí tiene dominio propio. Venía incluido en el paquete. Y a nadie le dio un paquete que venía con dominio propio, menos. A todos se nos dio el mismo Espíritu. Entonces, ¿tenemos la facultad para poder resistirnos al pecado? Sí, el creyente tiene esa facultad. Lo que deberíamos, y una pregunta más sincera, es si quieres resistirte o no. Esa es una pregunta más. No es si puedes o no, porque podemos decirle que no al pecado. La pregunta es, ¿queremos decirle que no? Tercer punto, Filipenses 2:12-13. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Este punto está dividido en dos ideas. Una es que la libertad es una promesa. Jesús dijo, el que permaneciere será libre, va a ser libre. No es, mira, puede que si me sigues, puede que en algún momento seas libre. No te aseguro nada, 50-50, 50-50. Puede que sí, puede que no. ¿Te la juegas? No es esa la promesa.
es: si ustedes son mis discípulos, permanecen en mi palabra, conocerán la verdad y esa verdad los hará libres. La promesa no es una condicionante, la promesa es absoluta: seremos libres, ¿sí? Pero al mismo tiempo encontramos esto: esfuércense por demostrar que son salvos. Y este otro pasaje: Cristo en verdad los ha liberado. Gálatas 5:1. Somos libres. Ahora, asegúrense, ¿quién? Nosotros. Asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Tenemos esta realidad: Dios promete hacernos libres. Y si Cristo está en nosotros, somos libres. Lo dice acá: nos ha liberado. ¿Somos libres? Somos libres si hemos creído en Cristo. Pero nuestro deber y nuestro trabajo y responsabilidad es permanecer en esa libertad. Tenemos estas dos cosas. La libertad es una obra divina o humana. Divina. Pero permanecer en nuestra responsabilidad. Ahora, Dios sí promete también ayudarnos en esa permanencia. Él va a poner el querer como el hacer. Su Espíritu nos va a hacer obedecer y seguirlo. Pero ¿quiénes deben responder? Nosotros. ¿Baja Dios y le dice no cuando estamos pecando? No, nosotros debemos responder que no. Es nuestra responsabilidad, ¿sí? Así opera la libertad que Cristo nos ha dado en Él, ¿sí? Pero la mala noticia es que nosotros no podemos ser libres de nuestros pecados. Es Cristo el que nos tiene que liberar. Pero aún después de liberarnos de la esclavitud del pecado, como les decía, seguimos arrastrando una carne que sigue deseando lo malo. Y ahí entra nuestra lucha. Tenemos que luchar día a día sometiendo la carne. Jesús dijo: velen y oren, porque su espíritu está dispuesto. ¿Nuestro espíritu quiere hacer lo bueno? Sí. ¿A mi espíritu le cuesta hacer lo bueno? No, porque es su deseo. El problema es que la carne es débil. ¿Y qué significa que la carne sea débil? Porque cuando yo estoy pecando, la carne pareciera ser más fuerte, no débil. ¿A qué se refiere que la carne es débil? Que la carne no va a presentar oposición. La carne no se va a resistir. El pecado está, la carne se rinde. No va a presentar defensa. A eso se refiere cuando la carne es débil. El espíritu está dispuesto a resistir, pero la carne no va a resistir. La carne cede inmediatamente, ¿sí? No podemos. Y si bien Dios nos promete ser libres, Dios también hizo una promesa: que esta lucha con el pecado no es eterna. Él prometió liberarnos de todo rastro de pecado. Cuando Él venga, nos va a transformar y nos va a dar un cuerpo que ya no va a tener este deseo por el pecado. Nada en nosotros va a estar influenciado por el pecado. Pero entre tanto eso pasa, seguimos en la lucha. Y en la lucha y en el camino vamos a tropezar. Vamos a volver a fallar. La diferencia entre no ser libre y ser libre, que el que es libre puede ser consciente de su pecado. El que es libre puede decir: yo caí y fui yo el que caí. Y puede llegar en arrepentimiento a Dios. Y puede luchar con ese pecado. Quien no es libre no puede luchar. Quien no es libre se deja guiar simplemente. Se arrastra por la corriente. Pero el creyente sí nos da libertad. Y aquí es lo que hace Jesús. Jesús vino a darnos esa libertad. Jesús no fue nunca pecador. La Biblia dice que Él no pecó nunca, pero fue tratado como un pecador. Y todos nuestros pecados fueron pagados por Él. De manera que este precio que el pecado le exige a todos sus esclavos, que es la muerte, Jesús ya pagó ese precio. Y eso es lo que se conoce como redención. Redimir a alguien es pagar el precio por su libertad. Y Cristo nos redimió, que leíamos en Pedro, no con oro ni con plata, sino con su preciosa sangre. De manera que sí, la celda se abrió y nosotros podemos salir de allí. Pero Él, además de eso, nos compró para sí mismos y para vivir en la libertad con la que Cristo nos hizo libre y permanecer allí. Ahora, ¿cuál es el punto? Esta libertad, como decía hace un momento, y ya vamos llegando al final, no es, yo antes, no sé, era alcohólico y dejé el alcohol. Dios me cambió. ¿Pudo haber hecho Dios un cambio? Sí. Pero el cambio no es dejar de hacer algo. Eso no es un cambio genuino. Por ejemplo, no sé, había un hombre que era todos los días llegaba y se sentaba del trabajo y prendía la tele y veía partidos todo el día. Y no prestaba atención a sus hijos, no prestaba atención a su esposa. Y un día fue a la iglesia y el mensaje justamente hablaba sobre cosas así y lo confrontó y él dijo: yo
yo no quiero esto. Entonces ahora él llega a su casa y se sienta con su esposa y la escucha y está con sus hijos y ya no ve televisión, incluso ahora va a la iglesia. ¿Ese hombre cambió? Aparentemente sí. El problema es que nosotros no podemos ver el corazón. No. Pero Jesús dice que si bien no podemos ver el corazón, sí podemos ver el fruto de lo que hay en el corazón. ¿Sí? Porque ¿qué pasa si tenemos la posibilidad de abrir el corazón de este hombre y ver que si bien sus actos han cambiado, su corazón sigue deseando ver la televisión cada día y cada día está allí? Y lo que lo hace no hacerlo, sentarse con su esposa, escuchar a sus hijos, no es amor hacia ellos, es miedo. Porque no quiere ser condenado, porque no quiere ser tildado de un mal esposo, porque no quiere ser tildado de un mal padre. ¿Ese hombre cambió? No, ese hombre tomó su deseo, lo metió en una bolsa y está allí, creciendo, creciendo, creciendo y creciendo. Ese hombre lo único que hizo fue ponerse una máscara. Eso no es un cambio. Y en la Biblia tenemos un ejemplo muy fuerte de cambio. Por ejemplo, Dios llama a un hombre, que era un hombre de Dios, un profeta, y le dice, tengo un mensaje para cierta ciudad. ¿Qué dice el hombre? No quiero. Tomó un barco y se fue muy lejos de allá. ¿Por qué? Porque este hombre odiaba a esos habitantes. Y él sabía que si él predicaba el mensaje que Dios le dio, ellos se iban a arrepentir y Dios los iba a perdonar. Y él no quería que ellos fueran perdonados, él quería que fueran destruidos. Este es Jonás y Nínive. Entonces Jonás emprende un rumbo completamente contrario hacia Nínive. Hay una tormenta porque Dios lo está llamando. Incluso algo particular es que en la tormenta él estaba durmiendo muy tranquilo. Mientras todos estaban desesperados rezando a todos sus dioses, este hombre dormía. Lo despiertan, él termina diciendo que esto es por su culpa, lo tenía clarísimo, lo echan al agua, se lo traga un pez, este hombre ora a Dios, llega a Nínive, predica el mensaje, sale de la ciudad, se busca un lugar bien cómodo y se sienta a ver la destrucción. ¿Este hombre cambió? ¿Obedeció a Dios? ¿Terminó obedeciéndolo? ¿Eso no es cambiar? No, Jonás no cambió, porque si bien su deseo para desobedecer a Dios era que no quería que los ninivitas escucharan el mensaje, y él terminó cambiando eso, porque sí obedeció y sí predicó el mensaje, en su corazón seguía deseando su destrucción. Y de eso es de lo que Jesús quiere hacernos libres. Eso no es un cambio genuino. Un cambio genuino es cuando el corazón del creyente termina deseando a Dios por sobre sus deseos personales. Si el hombre que descuidaba a su familia por ver todos los días el fútbol o la televisión, realmente Dios lo hubiese transformado. No es el miedo el que lo motiva, es el deseo de agradar a Dios. Y en ese deseo por agradar a Dios, las conversaciones de su esposa y sus hijos van a ser más satisfactorias que la televisión. El deseo de agradar a Dios va a ser más pleno y va a llenar su corazón más de lo que la televisión lo llenaba. Eso es un cambio genuino. Si realmente Jonás hubiese cambiado, su deseo por predicar hubiese sido a la salvación de los ninivitas. No el miedo a que Dios volviera y lo llamara, porque quien produjo la tormenta fue Dios. Quien hizo que el pez se lo tragara fue Dios. ¿Qué motivó a Jonás a obedecer? Fue el miedo. ¿Qué más puede hacerme Dios si no lo obedezco? Fue y obedeció, pero su deseo de destrucción seguía siendo el mismo. Eso no es un cambio. Eso no es un cambio. Y lo que Dios quiere cambiar son nuestros deseos. Que realmente lo deseemos a Él. Que tengamos la libertad de poder decir, de verdad, mi carne quiere esto, pero en mí hay un deseo superior de agradar a Dios, de hacer lo correcto, de honrar a mi esposa, de honrar a mis hijos, de cuidar a los demás, de amar a mi prójimo, de servir a la iglesia, de realmente glorificar a Dios. Eso es la verdadera libertad. Tomar la decisión de someter nuestras pasiones para agradar a Dios y tenerlo a Él como nuestra mayor pasión, nuestro mayor deseo. Ahora, ¿cómo sucede el cambio? Jesús lo que está terminando por decir es la libertad no viene por un cambio de hábito. La libertad no viene por ideas revolucionarias. La libertad no viene por nada de eso. La libertad viene solo por un medio, por una comunión íntima con Jesús. Porque Él es la libertad. Fíjense, y no sé si hasta este punto lo percataron. Jesús parte esta parte del discurso, versículo 31, 32. Si verdaderamente son mis discípulos, permaneceréis en mi palabra y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Pero ¿qué dice Jesús en el 36? Si el Hijo los libertare,
verdaderamente seréis libres. ¿Es permanecer en la palabra o es el Hijo? Porque en el 31 y 32 dice, si permanecen en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Qué verdad? La verdad de la palabra, ¿verdad? Esa verdad nos liberará. Pero Jesús dice, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién liberta? ¿La palabra o Jesús? La respuesta no puede ser otra que Jesús, ¿sí? Que Jesús. Ahora, en este mismo libro, Juan registra un diálogo que tiene Jesús con cierto grupo de fariseos. Y Jesús le dice, ustedes leen la palabra, y está súper bien, y ustedes leen la palabra para encontrar vida eterna. Súper bien. El punto es que las escrituras que ustedes leen hablan de mí. De mí. Y el problema está en que ustedes me están rechazando a mí. Y quieren buscar la vida eterna en la palabra, y eso habla de mí, pero me están rechazando a mí, o sea que están rechazando la palabra. El punto de Jesús es, la libertad viene por una comunión íntima con Jesús, conmigo, dice Jesús. Pero, ¿cómo cultivar esa comunión íntima? Con la palabra. Y allí está la conexión. ¿Qué dice? Si permanecieres en mi palabra, porque es la palabra de Dios la que nos revela a Jesús. Y podemos hacernos varias preguntas a raíz de este mensaje. ¿Somos libres? ¿Vivimos en el pecado? Cuando pecamos, somos conscientes de que deseamos pecar y desagradar a Dios. Pero quiero que terminemos meditando en esto. ¿Estamos permaneciendo en la palabra? Porque podemos aplicar de muchas maneras el mensaje, hermanos. Puedo decirle que si su pecado, por ejemplo, es con la pornografía y usted acostumbra a ocupar el teléfono solo en la noche, a ver sitios, bueno, deje el teléfono y vuelve y cómprese una almeja y va a tener mucha menos posibilidad de caer en la tentación. Pero eso no quita el deseo de ver la pornografía. Si su problema es, no sé, los juegos de azar, no sé, nunca maneje efectivo para que no vaya a ese tipo de cosas. O cualquier otro pecado y cualquier otra aplicación práctica. Pero ninguna de esas cosas va a hacer que sus deseos cambien. Solo va a hacer que usted se contenga de pecar. Eso es lo único que va a hacer, nada más que eso. Porque si mi hijo es adicto al chocolate, yo puedo evitar comprarle chocolate, así que él no coma chocolate nunca más en su vida. ¿Pero él dejará de desear el chocolate? No. Lo único que va a hacer es acumular un deseo por el chocolate gigantesco. Eso es lo único que voy a hacer. Ahora, la pregunta sustancial no está en qué hacemos para evitar pecar en el momento del pecado. Es si estamos permaneciendo en la palabra. Porque es la palabra la que nos va a hacer libres del pecado. Puede ponerle todas las trabas que quiera a su pecado, hermanos. Pero si usted no permanece en la palabra, va a pecar. Va a saltarse cada una de esas trabas. Yo puse las trabas, yo mismo me las salto. Porque si no permanezco en la palabra, nunca seré libre. Y ese es el mensaje de Jesús en todo el capítulo. Hasta este punto siempre hemos llegado al mismo asunto. Es la palabra. ¿Estamos permaneciendo en la palabra? Y permanecer en la palabra, que ya lo veíamos en temas pasados, no es asistir a culto una vez a la semana. Tampoco es asistir todos los días al culto si yo en mi vida diaria no permanezco en la palabra. Leyendo, escuchando, exponiéndome, profundizando. Esa es mi responsabilidad y es su responsabilidad. Cada uno personal. Allí está nuestra libertad. ¿Cuántos se han preguntado si algún día dejarán de pecar en aquella cosa que pecan siempre? Y esa no es la pregunta correcta. No es cuándo van a dejar de pecar, es cuándo van a permanecer en la palabra. Porque no podemos dejar de pecar, Jesús lo dice, no podemos dejar de hacerlo. Pero si permanecemos en la palabra, Él sí nos promete algo, que Él nos va a liberar. Él va a hacer algo. Entonces la pregunta no es cuándo, Señor, voy a ser libre de este pecado. ¿Y qué estoy haciendo yo? Su promesa está allí y Él la va a cumplir, pero lo leíamos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Permanecer en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. La persona creyente que diga, yo tengo un pecado regalón o todavía hay un pecado que no puedo dejar, tenemos problemas de términos y tenemos un problema de voluntad, porque Dios puso delante de nosotros las herramientas para ser libres. Ya nos hizo libres, pero para poder resistir al pecado. Dominio propio, la palabra, la oración, todas las herramientas necesarias. Y yo me paro al frente de la mesa y digo, tengo un pecado que no puedo dejar. Tengo un problema grave, porque tengo las herramientas allí
pero sigo en el pecado. La culpa es mía, porque no he tomado las herramientas que Dios me ha dado. Él nos dio un espíritu de dominio propio. Si yo no puedo controlarme, debo arrepentirme y debo apropiarme de lo que Dios me ha dado. Dios nos dio un espíritu de dominio propio, hermanos. Quiero terminar con este concepto del deseo. Pecamos porque nuestro deseo en ese momento es nuestra satisfacción. Si el concepto de Jesús de ser libre es permanecer en una comunión íntima con Él, eso es lo que debemos hacer. ¿Cómo desear a Dios? ¿Cómo desear más a Dios? ¿Cómo hacer que nuestro deseo por Dios crezca? La respuesta es la misma. Permanecer en su palabra. Mientras más seamos expuestos a su palabra, y no hablo de que nos pidan que hagamos más cultos, hablo de en su vida personal. Mientras más seamos expuestos a la palabra, nuestro deseo por Dios va a aumentar, va a crecer. Y es algo que Dios va haciendo. ¿Cuál es? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Los hábitos convierten el alma? ¿Asistir a culto 3 veces a la semana? ¿No? ¿Tener una familia cristiana? No, es la palabra de Dios. Si en mí aún no hay un deseo fuerte por Dios, ¿qué lo va a convertir? La palabra de Dios. Es que el punto es ese, pues, hermano, que no quiero leer la palabra. ¿Cómo lo hago? Bueno, lea la palabra. Porque para querer leer la palabra, lo que tenemos que hacer es leer la palabra. Es un gusto adquirido. Hermano, tengo problemas para orar. ¿Qué debo hacer? Ore hasta que Dios le dé gusto. Sea sincero. No quiero orar, Señor, pero entiendo la necesidad. Pon en mí el deseo. Pon en mí esa necesidad. Dame consciente de ello. Señor, no quiero leer, no me gusta leer, pero entiendo la necesidad de hacerlo. Abre mis ojos para que pueda contemplar tu gloria y ser cautivado por esa palabra. Dame el deseo, dame las herramientas, los espacios para poder hacerlo. Hazme consciente de mi necesidad y, como tú dijiste, poner el querer como el hacer. Pon en mí el querer como el hacer de leer tu palabra. Dios no va a poner en mí el querer como el hacer para hacer lo malo. Va a poner el querer como el hacer para hacer lo bueno. ¿Vamos a responder a Dios o vamos a resistir a Dios? Respondamos a Dios, permanezcamos en su palabra y experimentemos la libertad que Dios nos ha dado. Dios sí puede liberar del pecado, hermanos. Dios sí nos hace libres del pecado. No podemos decir lo contrario porque estaríamos mintiendo. Si no hemos experimentado la libertad, no ha sido porque Dios no ha sido capaz. Debemos preguntarnos nosotros si realmente estamos permaneciendo en su palabra. Amén. Dios salvó a pecadores. Y Dios es misericordioso, porque siendo sus hijos, fallando, incluso cuestionándole cosas a Dios que no deberíamos cuestionarle porque son nuestra responsabilidad, Dios aún así, como cantábamos, cuando nuestras faltas son muchas, su gracia es mayor. Y Él nos limpia cuando nos arrepentimos, nos lava. Y nunca debemos olvidar, y es parte de lo que vamos a cantar ahora, que Él vino a rescatar a hombres y mujeres pecadores. Y Él es consciente de eso. Y Él nos avisa, dice, yo rescato a pecadores, son redimidos, son puestos en libertad y sé que van a seguir pecando, pero ahí está mi espíritu. Y si pecamos, dice Juan, Él es fiel y justo para perdonarnos. Tenemos abogado para con Dios el Padre, Cristo.